Mientras a los alemanes les exigimos pagar por los crímenes de guerra cometidos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por lo visto nuestra memoria es tan selectiva que se nos olvidó los crímenes cometidos por el Imperio japonés. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos hablando de la violación de Nankín. La crónica de la crueldad de la especie humana para con sus semejantes es larga y penosa. Pero sí es cierto que incluso en esos recuentos del horror hay grados de iniquidad. Entonces hay pocas atrocidades en la historia del mundo que puedan compararse en intensidad y escala con la violación de Nankín durante la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se suele pensar en la Segunda Guerra Mundial como un acontecimiento que comenzó el 7 de diciembre de 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor, que se llevó a cabo desde portaaviones. Los europeos la fechan el 1 de septiembre de 1939, cuando la Luftwaffe y las divisiones Panzer de Hitler lanzaron su Blitzkrieg contra Polonia. Para los africanos comenzó en una fecha todavía más temprana, con la invasión de Etiopía por parte de Mussolini en 1935. Pues bien, para los asiáticos la Segunda Guerra Mundial comenzó con los primeros pasos emprendidos por Japón con vistas al dominio militar de Asia Oriental, es decir, con la ocupación de Manchuria en 1931. Tal y como la Alemania de Hitler haría media década más tarde, Japón se sirvió de una maquinaria militar altamente desarrollada y de una mentalidad racial supremacista para imponer su pretensión de gobernar a sus vecinos. Manchuria cayó rápidamente en manos de los japoneses, que establecieron ahí su gobierno de Manchukuo, formalmente a cargo de un títere, el emperador depuesto de China, pero de hecho en manos del ejército japonés. 4 años después, en 1935, Japón se adentró en las provincias de Cha'ar y Hopet, ocupándolas en parte. En 1937 cayeron Pekín, Tientsin, Shanghái y finalmente Nankín. Efectivamente, la década de 1930 fue dura para China. La presencia japonesa en suelo chino se prolongaría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hace unos meses llegamos a hablar sobre un libro, Yerba, que nos cuenta la historia de Liu Xun, una mujer que lamentablemente fue secuestrada por el Imperio japonés, fue encerrada en un recinto militar y obligada a prostituirse. Este es el legado, o uno de los legados, de lo que hizo el Imperio japonés en su momento, con el objetivo de empezar a tener más poder en Asia Oriental. Lamentablemente todo lo que llegaron a hacer es tan atroz que cuesta dimensionarlo. Estaba buscando un libro que pudiera en general mostrarnos más detalles al respecto, que pudiera contarnos más de esta historia que lamentablemente yo todavía siento que es muy poca conocida, muy poco visibilizada. Y me encontré con La violación de Nankín de Iris Chang. Es un ensayo muy bien estructurado, es uno de los mejores que les puedo compartir que hablan sobre este tema. Está estructurado en 3 partes, fue publicado en 1991, y les digo, es de las cosas más atroces que nos podemos encontrar en cuanto a hechos que ocurrieron dentro de la Segunda Guerra Mundial. Les pongo en contexto, la Segunda Guerra Sino-Japonesa como tal empieza en 1937 y se extiende hasta 1945, cuando se lanzan las 2 bombas muy conocidas, famosas por parte del ejército estadounidense en estas 2 ciudades japonesas. ¿Cuál era el objetivo de los japoneses? Empezar a tener mayor poder territorial en ese momento. Y tal cual sucede, ellos empiezan a invadir el territorio chino por el norte y por el este, y su objetivo en general era llegar a la capital china de ese momento, que era la capital Nankín. Por supuesto, llegan a finales de 1937 de forma muy rápida, e incluso es muy tétrico pensar que casi los chinos, al momento de ser abandonados por su ejército, porque los abandonan, estaban ya por recibirlos con los brazos abiertos. Los chinos estaban dispuestos a recibir a los japoneses, pensando que incluso van a tener mejores oportunidades. ¿Qué sucede cuando ellos ingresan en territorio chino? Pues cualquier tipo de atrocidades que estoy segura ni siquiera se puedan imaginar. En la primera parte de este libro, la autora empieza a tratar cada uno de estos detalles, poniéndonos en el contexto, en el ámbito político, en el ámbito social. Nos habla acerca del adoctrinamiento por parte de los japoneses, que por supuesto no justifica lo que hicieron, pero sí nos permite tener como que en cuenta el pensamiento del momento. Los japoneses rechazaban cualquier vestigio de la cultura china, prácticamente la odiaban, y de cierta forma entiendes tal vez un poquito de su actuar, de cómo
cuando llegan a las ciudades chinas, específicamente Nanking, hacen cosas horribles, horribles, no solamente con mujeres, con niños, con adultos, o sea, cosas, les digo, impensables, o sea, cosas que ni siquiera les pudiera describir. La segunda parte como tal se centra en todo lo que como tal el ejército japonés hizo en territorio chino, e incluso nos habla acerca de, por supuesto, en cualquier parte del mundo existen algo así como las embajadas, que son territorios que se podrían considerar internacionales, ¿no? O sea, se rigen a partir de sus políticas, las políticas de cada uno de estos países. Y en territorio chino había un territorio que estaba como que era territorio extranjero, porque estaba vinculado con los estadounidenses, con los alemanes en ese momento. Y literalmente ellos cobijaron a cientos de personas para protegerlos de lo que estaba haciendo el imperio japonés. Y casi estos estaban ingresando en este territorio únicamente para dañar la integridad de las personas. Y es horrible todo lo que se va retratando. E incluso la autora lo acompaña cada una de estas narraciones, de estas descripciones con documentos, con testimonios, diarios, fotografías, lo cual me parece alucinante. La tercera parte de este libro se centra tal vez en una parte un tanto más humana, más política, más filosófica, incluso tratando de responder a la mayor cuestionante: ¿cuál era el objetivo de dañar tanto la integridad de las personas? ¿Por qué una persona tiene tal vez esa necesidad de dañar? Y en este caso los japoneses dañar a los chinos. Es muy interesante las conclusiones a las cuales llega la autora, porque no solamente estamos hablando de un ámbito social, estamos hablando de un ámbito político. Termina la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente los estadounidenses le lanzan las 2 bombas. Y de cierta forma ellos como que intentaron minimizar a partir del lanzamiento de estas 2 bombas y del sufrimiento de la gente, minimizan todo lo que anteriormente había hecho su ejército. Y claro, empieza la Guerra Fría y ellos empiezan a tener como que ciertas negociaciones con las grandes potencias del momento, lo cual hace que a la fecha podemos pensar que así como sí se hizo pagar en los juicios de Nuremberg a los alemanes, tendríamos que hacer algo muy similar con los japoneses. Pero no se hizo, porque actuaron de una forma muy estratégica. Y de verdad, incluso llegas a admirar cómo a la fecha existen este tipo de personas, grupos denominados como revisionistas, que intentan minimizar los actos cometidos por su ejército, que acusan de falso cualquier tipo de declaración que hable acerca de lo sucedido en Nanking, acerca de uno de los grandes legados que dejó este ejército, que son las mujeres de consuelo, un eufemismo totalmente deplorable que nos habla acerca de cómo estas personas tenían una necesidad simplemente de dañar a todo aquello que consideraban como que inferior, entre comillas. Es demasiado lamentable todo lo que sucede, todo lo que se describe en este libro. Es una de las mejores lecturas que pudiera compartirles, que nos habla sobre este hecho, porque incluso, como les digo, la autora indaga cómo este hecho se va minimizando, se va olvidando. Muchos libros de historia, según nos cuenta la autora, ni siquiera nos muestran lo sucedido en Nanking, ni siquiera lo mencionan. Y bueno, la última parte, que es como ya una conclusión o tal vez un extra de este libro, que me parece también importante mencionarlo, está redactado por el esposo de la autora. Lamentablemente ella se quita la vida y nos habla de las razones por las cuales lo hace, qué es lo que sucede en la vida, porque se hablaba de muchas teorías que hablaban, por ejemplo, de que algunos gobiernos querían silenciar esta investigación, o algunas personas estaban en contra de la autora, o simplemente la investigación le cayó tan fuerte que ya no pudo con todo ello. Sin embargo, esta persona, el esposo, desmiente todas esas teorías y nos habla desde un lado mucho más humano, y lo cual la verdad yo lo agradezco, y cualquiera pudiera pensar, bueno, ¿eso qué tiene que ver con esta investigación? Esta investigación desde ese lado me parece una investigación muy humana, una investigación que nos deja ese legado de aprender acerca de nuestra historia. Lo que están haciendo los japoneses es muy peligroso. Olvidar su historia, intentar minimizarla, acusarla de falso, pudiera hacer que en un futuro la sigan repitiendo de cierta forma. Entonces es un libro demasiado interesante, y sí les puedo decir que es una de las mejores lecturas con lo que me pude topar este año, y de verdad les aconsejo demasiado leer. Si quieren indagar en este tema, es lo mejor que pude haber encontrado. Y bueno, hasta acá el video de hoy.
tenía muchas ganas de hablarles acerca de esta lectura porque me parece demasiado alucinante el desarrollo que tiene, la forma en la que la autora nos introduce, nos pone en el contexto de todo lo que estaba sucediendo, nos describe y lo acompaña esta investigación con testimonios, con diarios, con fotografías que realmente te permiten entender todo lo que fue este hecho. Lamentablemente ella no está con vida, pero nos deja un legado que sin duda vale totalmente la pena leer. Como bien les mencionaba, es una de las mejores lecturas con las que me pude topar, y mucho más si nos narra este tema que lamentablemente es muy poco conocido, haciendo esa comparativa con lo que los alemanes hicieron, que es horrible y que no se debería hacer. Realmente te das cuenta que los japoneses estaban a la par o incluso mucho más arriba de todo lo que estaban haciendo los alemanes, y es horrible pensar que lamentablemente muchas de las personas que sufrieron todos estos actos no tuvieron una justicia como tal. Así que nada, espero que le puedan dar una oportunidad a este libro, está alucinante. Si no es con este libro, pueden buscar información de otras fuentes, que al final del día creo que lo que nos deja la autora como reflexión es aprender de nuestra historia, porque lo que están haciendo los japoneses olvidando este hecho puede ser muy peligroso, puede tener una repercusión totalmente negativa. Así que nada, me encantaría saber si ustedes leerían este libro, si ya le dieron la oportunidad, si lo conocían, si tienen tal vez alguna otra recomendación. Yo encantada de leerlos. Por mi parte me despido y les agradezco que me acompañen un miércoles más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.